Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio de hoy, miércoles 14 de agosto de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, con humildad ustedes y yo, como dice en Santiago 1, del versículo 21 al 22, recibamos la palabra con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra. Y poniéndola por obra, nos dice Santiago 1:25, ustedes y yo seremos dichosos, bienaventurados y felices. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Para que, guiado y alimentado por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carlos Pauta, predicador católico. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo capítulo 15, del Evangelio según San Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 20, donde el Señor nos invita a la corrección fraterna, a la corrección con amor. Si ustedes y yo vemos a nuestros hermanos pecar, no es correcto allí callar y estar tranquilos como si nada pasara. Allá en Levítico capítulo 19, versículo 17 nos dice que si tu hermano peca, corrígele, para que de esa manera tú no caigas en pecado. Vamos a escuchar cómo dice en Levítico capítulo, vamos a ver Levítico capítulo 19, versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con su pecado por su causa. Cuando ustedes y yo vemos que un hermano de nosotros comete pecado, que se equivoca, y callamos, nos hacemos cómplices, y por hacernos cómplices cargamos con el pecado de nuestro hermano. Por eso es necesario que lo corrijamos como el Señor Jesucristo nos lo enseña.
Entonces es muy, muy importante ustedes y yo corregir a nuestros hermanos. Y hoy en día muchos no querremos ayudar a nuestros hermanos a corregirles cuando cometen pecado. Como dicen Isaías 6, en Isaías capítulo 56, versículo 10, somos unos perros mudos que no queremos hablar. Y así nos hacemos cómplices de los pecados de los demás. Tenemos que hablar. Ezequiel capítulo 2, del versículo 4 al 6 nos dice, escuchen o no escuchen, porque muchos son rebeldes. Sin embargo, Dios nos envía a hablar. Ezequiel capítulo 3, versículo 27 nos dice la palabra de Dios que si escuchan o no escuchan, ustedes y yo tenemos siempre que hablar. Hablar con respeto, hablar con cariño, hablar con amor en Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano llega a pecar, vete, repréndele a solas tú con él. Entonces, miren, si tu hermano peca, vete y repréndele. No es que ustedes y yo, sabiendo que nuestros hermanos están viviendo en pecado, vamos a quedarnos ahí calladitos para que se ganen el infierno. No, cuando ustedes y yo amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, ustedes y yo no nos hacemos cómplices de los pecados de los demás, sino les mostramos con amor, con ternura, no como jueces diciendo, oh, si tú te vas directo para el infierno. No, sino hermano o hermana, mira, este pecado o esta acción, la cual tú haces, esto es pecado. Tenemos que siempre ayudar a corregir a los demás, siempre corrigiéndonos nosotros primero, porque muchos de nosotros también podemos enfocarnos en ver que los demás hacen de mal y dentro de nuestro corazón no nos examinamos. Mateo 7:5 dice, hipócrita, primero sácate la viga del ojo, la viga que tienes en tu ojo antes de ayudar a sacar la astilla que tiene el ojo de tu hermano. O sea que primero tenemos que nosotros mismos corregirnos a nosotros mismos, y también ayudar a nuestros hermanos y no ser cómplice del pecado en el cual ellos están. Si tu hermano llega a pecar, vete, repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces, si no te escucha, habremos ganado a nuestro hermano. Si no te escucha, toma contigo a uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos, como estaba escrito allá en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que todo asunto tiene que quedar zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Y Jesús nos dice que cuando vamos, la primera manera de corregir a alguien es ir personalmente, de uno a uno, hablar con mansedumbre, con respeto. Si no escucha, llevar a 1 o 2 personas, llevar a 2 o 3 personas más, para que el asunto quede entre 2 o 3 testigos. Y si escucha, si no te escucha, toma contigo 2 o 3, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, díselo a la iglesia. Entonces es la tercera forma de exponer un asunto. Primero a solas, luego con 2 o 3 testigos, y el tercero ya díselo a la iglesia. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil o como un publicano. Entonces el Señor Jesús nos lo enseña cómo hacer la corrección fraterna. Primero, de 1 a 1. La segunda forma, llevar 2 o 3 testigos. Pero si aún no quiere escuchar, entonces ahí decirlo a la comunidad. Pero nosotros somos al revés. Vemos que alguien comete un pecado y vamos con tambores y trompetas a dejar saber a todo el mundo que tal persona está en tal pecado. En Romanos 2:1 dice, ¿por qué juzgas a los demás? Tú mismo te condenas. Cuando ustedes y yo juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos. Una cosa, verán, es juzgar, otra cosa es corregir. Cuando juzgamos decimos, oh mira, fulano de tal vive en adulterio, fulano de tal está en fornicación, mira que fulano de tal es un ladrón, que esto que lo otro, es un borracho. Cuando solo juzgamos. Pero la corrección es ir a hablar con ellos y
y mostrarle con la Sagrada Escritura que están en pecado. Y también mostrarle cómo salir de ese pecado. O sea, mostrarles que eso es un pecado y que Dios no quiere eso para nosotros y que Dios nos muestra otro camino, el que es Jesucristo. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre basarnos en la palabra del Señor para resolver cualquier duda que ustedes y yo podamos tener. Vamos a ver cómo nos dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19 al 20. Santiago capítulo 5, del versículo 19 al 20. Recuerden de darle suscribir y de darle compartir al Evangelio del día. Bien, Santiago capítulo 5, del versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Por eso es importante que ustedes y yo, con fraternidad, con amor, ayudemos a los demás que están en un error, a los que están en pecado, les dejemos saber que aquello que están haciendo es pecado y que Dios no quiere eso de nosotros, que Dios no quiere eso para nosotros. En la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecado que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Entonces, el pecado que es de muerte es el pecado mortal. Por eso ustedes y yo no debemos de nunca hacernos cómplices de los pecados de los demás. Más bien cuando alguien comete una falta, un error, tenemos que primero orar y luego ir a predicarles. Porque si vamos solamente a predicarles y no hemos hecho oración previamente, no hemos estado ante el Santísimo de rodillas, entonces no tendrá tanto efecto como cuando ustedes y yo primero oremos y luego prediquemos. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Entonces cuando alguno de nuestros hermanos se equivoca, ha cometido un error, ustedes y yo tenemos que corregirle con un espíritu de mansedumbre, con paciencia, con amor, no con insultos, no como que si nosotros fuéramos más papistas que el Papa, como que si nosotros fuéramos los que no cometemos errores, porque hay personas que se dedican a eso. Alguien comete un error de una vez, un video a YouTube, esta persona hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo me pregunto si primero hablarían en privado, luego hablarían con 2 o 3 testigos y luego para hacerlo público. Pero muchos son al revés, solamente buscando views, buscando likes o para que la gente le diga, este sí que es una persona que corrige a los demás. Primero hay que corregirnos a nosotros mismos. Y para corregir a los demás hay que corregir a ejemplo de Cristo. Primero, de persona, de tú a tú. Segundo, con la participación de 2 o 3 testigos. Y tercero, hacerlo público. No hacerlo público de una vez. Como dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Tenemos que siempre buscar hacer el bien. Y hacer el bien es también ayudar a los demás a salir y abandonar su pecado. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Al que no obedece, al desobediente, al que desobedece a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer con él? Miren cómo dice, no estoy diciendo yo, dice, estamos leyendo la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Hermanos,
Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle. Al que no obedece a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay que ¿qué? Hay que señalarle, hay que decirle, hermano, hermana, esto no estás haciendo bien. Con la palabra de Dios, al que no obedece. Mire, al que no obedece a lo que os decimos en esta carta. Por eso es importante predicar con capítulo y versículo. Hermano y hermana, mire, en este capítulo, en este versículo, la palabra de Dios nos enseña esto. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquello. Tú estás haciendo esto totalmente opuesto a la palabra de Dios. Por eso te invito, hermano, a que cambies, a que sepas que aquí tienes un hermano o una hermana con quien puedes contar para orar por ti, para ayudarte, para animarte, para que abandones ese pecado, para mostrarte con la palabra de Dios que eso es pecado. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, señaladle. No hay que dejarle, no que viva su vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que señalarle. Si usted está en adulterio, tenemos que decirle, hermano, usted está en adulterio. Hermano, usted está viviendo en adulterio. Si usted está en fornicación, hermano, usted está en fornicación. Si usted es una persona que secuestra, hermano y hermana, secuestrar es pecado. Si usted es una persona que roba, hermano y hermana, la palabra de Dios dice que no tenemos que robar. Y así. Si usted es una hermana un hermano que tiene ira, hermano, hermana, la ira es pecado. Si usted es un hermano o hermana que le gusta guardar resentimiento, también tenemos que dejarle saber que eso es pecado. Que en el corazón de un cristiano no debe de haber resentimiento. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle. Y no tratéis con él para que se avergüence. Pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces tampoco tenemos que, solamente porque una persona ha cometido un pecado, un error, no mirarle como si fuera nuestro peor enemigo, sino hay que corregirle, tratarle como a un hermano. Miren cómo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 en adelante. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, a los que trabajamos en la viña del Señor, seamos los catequistas, los evangelizadores, sean los diáconos, sean los presbíteros, los sacerdotes, siempre hay que tenerles un gran respeto porque trabajan para el Señor. Claro que cometemos errores. Claro que el Señor a todos nos juzgará según nuestras acciones. Pero a una persona que te trae la palabra de Dios, hay que escucharle con atención cuando es una persona enviada por el obispo. No podemos andar escuchando por ahí a cualquier persona de los hermanos separados coge la palabra de Dios, mete bajo el brazo y hermano te venga a predicar la palabra de Dios. No es así. Primero tiene que ser una persona fiel a la iglesia de Cristo, en obediencia al Papa, en comunión con nuestro Señor Jesucristo, en comunión, en obediencia al obispo, al párroco. Así es como funciona. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en la mayor estima con amor por su trabajo. Vivid en paz unos con otros. Por el trabajo de quienes nos evangelizan, tenemos que tenerle un gran estima. Tenemos que tenerle un gran respeto. Tenerles en la mayor estima con amor por su trabajo. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desordenadamente. A los que viven desordenadamente tenemos que amonestarles por orden del Señor. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desordenados. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados,
animéis a los pusilámenes, a los que están desanimados. Hay que darles ánimo con la palabra del Señor. Sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Tenemos que ayudar a los débiles, buscar ayudar al más necesitado, como dice en Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10, buscar siempre hacer el bien. En toda oportunidad que tengamos de hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu. Entonces tenemos ustedes y yo que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como dicen Romanos 8:14, así Romanos capítulo 8 del versículo 14 al 16, nos dice que cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, que nos hace clamar Abba, así somos hijos de Dios, y ya guiados por el Espíritu Santo, ustedes y yo podemos conducirnos en el camino del Señor y también ayudar a los que se han desviado del camino del Señor, también a ayudarles a corregir y abandonar su pecado. Versículo 18, Mateo 18:18. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Atar es permitir. Entonces Dios le dio la autoridad a Pedro y a sus apóstoles de atar y de desatar. ¿Recuerdan allá lo que decía en Juan 20:23? A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces Dios le da autoridad a ellos. A los apóstoles encabezados por Pedro, o sea, guiados por Pedro. En Mateo 16:18 le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está hablando a Pedro, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y le dice Jesús a Pedro en Mateo 16:19, a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso, atar y desatar es permitir. Entonces Jesús le da la autoridad a Pedro y a los demás apóstoles, encabezando Pedro, o sea, siendo Pedro el jefe. Y termina diciendo el evangelio del día de hoy, en el versículo 19 al 20, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán. De mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer otra vez. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor nos dice que lo que ustedes y yo pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Lo que ustedes y yo pidamos reunidos en oración. Vamos a ver un momento cómo el Señor nos da, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor nos quiere dar todo lo que ustedes y yo le pedimos en oración. Vamos a ver Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. Bien, San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Para pedir lo que querramos y conseguirlo, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y permanecer unidos a Jesucristo a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de su palabra. Y dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Tenemos que ser obedientes a ella. Como dice en Romanos 1:5, dice San Pablo, nos predicamos la obediencia de la fe. Allá San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos habla de la obediencia. Tenemos ustedes y yo que obedecer a la palabra de Dios para así ustedes y yo conseguir lo que el Señor nos promete. Y termina diciendo el evangelio del día de hoy, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Por eso es importante la oración comunitaria, la oración en comunidad. No podemos abandonar ustedes y yo las asambleas, como dicen en Hebreos 10:25. Y como dicen Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros y nuestras necesidades, hoy y siempre. Como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a darle suscribir a este su canal. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a evangelizar, a llevar la buena noticia a más personas, para que se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como dice allá en 1 Timoteo 2:4. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón, y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.